que es imposible que exista un inconsciente, es imposible que existan emociones que están ahí escondidas y que afloren, porque el abuso infantil no predice, y aquí es donde la gente se raya, no predice la aparición de problemas psicológicos en la edad. El tipo de infancia que tú tienes no predice con certeza qué tipo de desarrollo adulto vas a tener. El 85-90% de las personas que experimentan eventos traumáticos severos no van a desarrollar secuelas psicológicas a medio y largo plazo. Persona altamente sensible es un constructo que carece de ninguna evidencia empírica. Estamos jugando con el tiempo, el dinero y la salud mental de la gente. O sea, a mí me parece una responsabilidad tremenda. Tú le haces que una persona invierta una pasta y un tiempo importante y te pones a echarle el tarot o interpretarle los sueños, pero ¿qué mierda es esta? Bienvenido, bienvenida a nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un episodio especial que no querrás perderte. Ramón Noguera se une a nosotros para responder a las cuestiones más polémicas que se criticaron en su impactante presentación del Psicofest. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Además, nos compartirá detalles súper interesantes sobre cómo podemos ser más persuasivos en el trabajo y en nuestro día a día, algo que se trata en profundidad en el nuevo curso de persuasión de Engrama. Os dejamos un anticipo de los mejores momentos a continuación. Quédate con nosotros porque lo de hoy será algo difícil de repetir. Hay un estudio que me gusta muchísimo porque es sobre Tinder. Y a mí los estudios sobre redes de follar me fascinan. Después de analizar millones de perfiles de gente que ha hecho match en Tinder, que han tenido citas, etc., la gente tiende a buscar parejas que se le parecen. Es muy simple. Somos unos completos babas cuando alguien nos hace la pelota, aunque sepamos que es mentira. Aunque dudemos de que es verdad, el cumplido funciona. De hecho, es más, la gente busca activamente información contraria a sus creencias para cabrearse más y para confirmarse más en sus propias creencias. Hay un adagio muy viejo en ventas que dice que una vez que el comercial pone la propuesta encima de la mesa, el primero de los dos que abre la boca pierde. Aunque no siempre el presidente de los Estados Unidos es el más alto de los candidatos, el más alto de los candidatos siempre es el que gana el voto popular. Esto es una señal de autoridad también, el contacto firme. Cuando tú llegas y dices, es verdad, esto es un problema en mi argumentación, es verdad, he cometido este error, una de las cosas que estás estableciendo es que eres confiable. La resolución de errores es mejor que las experiencias perfectas. Esto viene de una experiencia en una cadena hotelera en la cual nunca hablo de paciente resistente. Hay una cosa que yo digo siempre, que es que el paciente resistente no existe. Existe el paciente no persuadido. En general, las primeras impresiones se forman en unos segundos y luego cuesta la vida modificarlas. En la terapia pasa igual. Los intentos fallidos de persuasión luego cuestan un montón de recuperar. Tu objetivo es persuadirme, de contártelo todo, ¿vale? Ya os digo que esta es mi regla de persuasión favorita porque es extremadamente potente, extremadamente sutil, porque parte de ella implica que la persona siempre va a creer que lo que ha hecho lo ha hecho porque ella es así, que eso es su decisión. Esto de las gotas para la otitis por el culo es uno de mis experimentos favoritos de la vida de la psicología social. Es que el sexo ayuda a vender solo en ciertas cosas y en otras es contraproducente. Podemos modificar la conducta de los huéspedes de hoteles poniendo un mensaje muy simple. Te dedicas a hablar de alguien mal, la gente tiende a asociarte a ti con esas cualidades. Estar bueno no tiene nada más que ventaja. ¿Cómo generamos agrado con el paciente ya en la entrevista? ¿Podemos ser más agradables para otra gente? Hola, soy Ramón Nogueras y el curso Persuasión ya está disponible en la web de Engrama, así que ya podéis apuntaros. Pues, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Que hace poquito, además, hemos subido justo el vídeo tuyo del Psicofest, de la intervención. Y salió. Y, bueno, te ha gustado mucho, pero también ha traído polémica. No sé si lo esperabas o no lo esperabas. Sí, pero porque también pasó cuando hice la charla sobre el mito de la crianza, donde hablamos del tema de qué influencia tiene o no el estilo de los padres y tal, y también se formó. Y cuando hablas de que no existe el inconsciente, se formó. Quiero decir, son ideas comunes que cuesta muchísimo de contestar, porque además... una cosa que me hace muchísima gracia es cuando viene la gente a decirte, es que todo el mundo sabe que esto es así, ¿qué evidencia tiene? Y dices, vamos a ver, que yo, el que no se ha mirado un libro ni por el canto eres tú, ¿sabes? Pero bueno, toda la dinámica de internet, eso tampoco es nuevo. Pero sí, esperaba que trajese polémica. De hecho, un poco de ánimo sí que había, porque la parte de la idea de la charla era salir un poco de esta dinámica que muchas veces tenemos, que es un poquito como autocongratulatoria, ¿no? De qué guapos somos y qué bien lo hacemos. Pues no, mira, no lo hacemos muy bien. Y yo, de hecho, parte de mi razón para empezar a divulgar era el descontento con el estado de la profesión y el descontento, no de la ciencia de la psicología,
que yo lo digo mucho, a mí la ciencia de la psicología me enorgullece, la profesión de la psicología me desespera. Entonces, parte de eso era meterlo ahí. Lo que pasa es que sí, efectivamente, entré un poco a ver los comentarios en Instagram y en YouTube y hay gente que parece que te has cagado en su vieja, pero bueno, pero vamos a ver. Pero sobre todo ese descontento con respecto a la parte más de divulgación, quizá. Hombre, es que ahí se juntan además tópicos. Por ejemplo, hay un montón de reglas verbales muy absurdas sobre cómo debería ser un psicólogo y cómo no serlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es que un psicólogo que habla así pierde toda su autoridad. Pues mira, chicos, si tú crees que la validez de un argumento está en si el que lo dice taco, ¿no? Pues tienes un problema mucho más serio que todo esto. Si el valor de verdad de una proposición depende de que se diga de forma más o menos bonita, yo qué sé. Pero es que además hay cosas que yo creo que intentar suavizarlas es parte del problema que tenemos en la profesión. El hecho de que, por ejemplo, estemos dispuestos a contemporizar con prácticas carentes absolutamente de evidencia y, bueno, es que aquí el respeto, no, estamos en sanitarias, que además aquí se mezcla con el error de considerar que psicología igual a psicología sanitaria o psicología clínica, ¿no? Estamos jugando con el tiempo, el dinero y la salud mental de la gente. O sea, a mí me parece una responsabilidad tremenda. Si tú le haces que una persona invierta una pasta y un tiempo importante y te pones a echarle el tarot o interpretarle los sueños, pero ¿qué mierda es esta? Entonces, claro, es que yo no veo otra forma de designarlo. Es que yo digo que porque los psicólogos creen en mierdas, porque eso son mierdas, no son creencias erróneas. Creencias erróneas puede ser, que te digo yo, pues una persona con la que tú estás discutiendo sobre si el cognitivismo acierta o no al decir que existen las representaciones psicológicas. Bueno, pues eso puede parecerme erróneo, pero no me parece una mierda. Pero es que mi psicólogo habla con los ángeles, mira, yo no. Sí. No. Bueno, luego sí que nos vamos metiendo en todos los temas un poco más polémicos, los tres principales que ha habido, pero sobre todo cuéntale a la gente que nos esté escuchando qué hacemos aquí reunidos en Tetuán, en Madrid. Pues estamos aquí reunidos en Madrid, parece que vamos a oficiar una boda, porque vamos a hacer un curso sobre persuasión para psicólogos. La persuasión es una materia que se ha estudiado muy ampliamente, sobre todo en la psicología social. Y a mí me parece que es una materia muy interesante que no se toca en la formación del psicólogo. En un principio nos referíamos sobre todo a clínico y sanitario y por eso hablaba, ¿no?, de cómo usar la persuasión en consulta. Pero es que a mí no me parece que deba limitarse solo a la consulta, aunque nos vamos a referir mucho a ello durante el curso. Y creo además que un tema que los analistas de conducta siempre tenemos que tener en cuenta es que yo creo que nos faltan lecturas. Nos faltan lecturas, quiere decir, nos faltan lecturas de otras áreas de la psicología que trabajan desde la evidencia, porque son fenómenos que luego nosotros podemos incorporar y traducir al análisis funcional, que también intentaré hacer esto en el curso, intentaré explicar muchos de estos fenómenos y principios en base al análisis funcional, añadir un poco esa mirada funcional que decía Manu García Tabullo, y me parece muy sorprendente que una profesión que básicamente tiene como herramienta central el lenguaje y donde muchas veces nos pasamos tiempo intentando convencer a la gente de cada cosa, no tengamos una formación específica sobre esto. Yo todo esto lo aprendí ya después de la carrera, trabajando como formador en empresas, preparando pues, cursos de ventas, cursos de habilidades directivas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que vamos a traeros hoy aquí. Vamos a intentar enseñaros qué es lo que dice la evidencia en psicología sobre persuasión y qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona y cómo podemos aplicar esto en nuestro trabajo para ser un poquito más eficaces. Y aparte de profesional de la psicología aplicada, ¿podría beneficiarse del curso alguien que sea de otros campos? Absolutamente, absolutamente. De hecho, una de las cosas que más me llama la atención es que precisamente no tenemos esta materia en los programas de estudio, al menos hasta donde yo sé, pero es que esta materia lo que ha tenido un eco amplísimo fuera. O sea, Robert Cialdini, el psicólogo más importante al que nos vamos a referir en este campo, porque es el tío que más ha investigado, publicó un libro en el año 80 y pico que se llama Influencia, que lleva ya no sé cuántas revisiones, tres ediciones en el sentido de ediciones revisadas, añadiendo material y tal. Ha vendido millones de copias y en la Facultad de Psicología tú preguntas y pues yo creo que a muchos estudiantes no les suena ese nombre. Y hombre, pues un tío muy relevante dentro de la psicología social y dentro de eso. Que no digo que no se aborde, insisto, puede ser perfectamente que en alguna universidad, en algún grado, en psicología social, se aborde el tema de la persuasión igual que se abordan otros. Pero creo que no se le da la importancia que algo tan central para nuestro trabajo tiene. Vale, entonces el curso va sobre persuasión. En términos así un poco más psicológicos, ¿qué es eso de la persuasión? Vale, hay muchas definiciones de persuasión, entonces yo la que utilizo y la que creo que sintetiza un poco lo que he aprendido en todo este tiempo de estudiarla, es que la persuasión es un procedimiento de modificación de conducta que utiliza el lenguaje como herramienta central y que además a menudo explota ciertos fenómenos psicológicos como puede ser la presencia de heurísticos
o de sesgos. Por supuesto, también hay persuasión que no explora esto, porque a veces las personas son persuadidas racionalmente, a veces las personas son persuadidas con argumentos. Pero muchas veces las herramientas de persuasión que funcionan precisamente porque elicitan una respuesta refleja de la persona y veremos estos condicionantes de dónde vienen. Entonces yo lo definiría así, es un intento de modificar una conducta usando el lenguaje. No necesariamente además la conducta ajena. También podemos usar, y también intentaremos abordar esto en el curso, estas herramientas para modificar incluso nuestra propia conducta, que al final, si te paras a pensarlo, procedimientos como los de autoinstrucciones, la reestructuración cognitiva de la terapia de Beck y tal, no dejan de ser una forma de autopersuasión. Lo que yo creo que caracteriza la persuasión frente a otros intentos de modificación de conducta es que el lenguaje tiene un papel mucho más central, mientras que tú puedes hacer procedimientos de modificación de conducta donde ni siquiera tengas que hablar con la persona. A lo mejor solo modificas su contexto o modificas tus respuestas no verbales de forma que la otra persona reaccione. Entonces yo la definiría eso, una modificación de conducta basada en el lenguaje que a menudo explota heurísticos, sesgos y otros fenómenos psicológicos. No sé si lo viste, pero por ejemplo cuando lo anunciamos, todo el tema del curso, hubo un profesional de la psicología que lo que vino a decir es que un buen psicólogo no necesita persuadir. ¿Qué le dirías? O sea, ¿Eso lo dijo de verdad, sin reírse? El comentario estaba ahí, lo puedes ver. Pues hombre, ese comentario está al nivel de genialidades como yo es que creo que hay que educar sin premios ni castigos, por ejemplo, o pues cuando lees que es que el libre albedrío de las personas es sagrado. A ver, yo no entiendo cómo no se persuade. Primero porque la persuasión es un proceso omnipresente. Yo ahora mismo estoy intentando persuadir a los oyentes de que lo que vamos a contar aquí tiene sentido, etcétera. Y tú también. Pero no solo eso, es que la interacción entre personas implica persuasión gran parte del tiempo. Entonces, si yo me siento delante de una persona en una consulta, por volver al contexto típico de la consulta del psicólogo sanitario, y yo trato de persuadir a esta persona, por ejemplo, de que realice una tarea de exposición en un tema que le da ansiedad, ¿cómo cojones no hago esto sin persuadirle? ¿Qué hago? De hecho, la mera exposición a la información puede ser persuasiva. Cuando tú haces psicoeducación y cuando tú le explicas a la persona su análisis funcional, le explicas su caso, le dices, mira, esto que te pasa a ti, te pasa por esto y se mantiene por esto otro y tal, tú ya le estás persuadiendo. Entonces a mí eso me parece un sinsentido. ¿Qué haces? Te sientas delante de él y le miras muy fuerte sin decir absolutamente nada. O sea, no tengo ni zorra. A ver, yo entiendo que sobre todo como se asocia mucho persuasión, se asemeja quizá al término manipulación. Correcto. Y tiene esas connotaciones más negativas. ¿Tú cómo distinguirías persuasión y manipulación? A ver, yo creo que la persuasión tiene el mismo problema que tiene cuando explicas procedimientos de modificación de conducta, por ejemplo, y tú explicas modificación de conducta, imagínate en el ámbito infantil, ¿no? Y entonces tú le das a los padres de un crío unas pautas para modificar la conducta de su niño, como puede ser pues el no reforzar una rabieta, el extinguir ciertas conductas, o castigar de una manera determinada en vez de otra, y la gente dice, bueno, es que ahí están manipulando al niño. Pues claro, cojones. Porque yo lo que quiero es que el niño estudie, yo lo que quiero es que el niño deje la P, pues claro, lo estoy manipulando, hostia. La diferencia está en ¿para qué lo estoy haciendo? O sea, yo creo que lo que separa la ética de la persuasión de la manipulación, si queremos distinguir estos dos términos, es que la persuasión es un proceso neutro, es una herramienta. Es el cliché este de que tú con un martillo puedes construir una mesa o puedes abrirle la cabeza a alguien. Tú puedes persuadir a la gente para que haga cambios positivos en su vida o puedes persuadirla para que haga cosas que vayan contra su bienestar y su interés. Entonces, ¿cuál es bueno y cuál es malo? Pues dependerá. Pero además hay una cosa que también creo que es muy relevante de este curso y que mira, me ha dado el pie para comentarlo, que es que cuando nosotros aprendemos esto, una de las cosas que aprendemos también es a reconocer esta estrategia y por tanto a ser mejores a la hora de identificarla y defendernos de ella si resulta que una persuasión, Cialdini la llama indebida. O sea, si por ejemplo nos damos cuenta de que alguien nos está convenciendo de algo que en realidad va contra nuestros intereses, conocer esto, una de las cosas que más gracia me hacen de este señor de Cialdini es que él empieza su libro diciendo, yo soy un pringao. Yo me acabo encontrando con que he comprado suscripciones a revistas que no me interesan. He dado dinero para causas que me importan una mierda. Pero soy un pringao y me empecé a estudiar persuasión porque yo quería saber si es que hay cosas que funcionan de verdad o es que yo soy gilipollas. Y en ese camino el tío llegó a pues, establecer todo el cuerpo teórico que ha elaborado sobre la persuasión. Con lo cual, si a lo mejor él hubiera sabido estas cosas antes, pues a lo mejor no habría picado en tanta historia. El otro aspecto que creo que es relevante es que uno de los elogios más bonitos que me han hecho como profesor los años que yo he estado dando una asignatura de negociación y persuasión en el ámbito más de empresa ha sido el que venga una alumna o un alumno y te diga, tío, es que desde que he dado tu clase veo estas cosas por todas partes, porque están por todas partes. Y entenderlo
nos permite discriminar, si hablamos en términos de análisis funcional, elegir, si hablamos en términos más cotidianos, qué intentos de persuasión vamos a permitir que nos persuadan y cuáles no. Yo creo que eso es muy valioso. Sí, total. De hecho, ¿qué sentido tiene no aprender sobre persuasión? No, es que así no contamino mi pureza inmaculada. Bueno, pero eres más víctima, quiero decir. O sea, pero bueno, que hay psicólogos que trabajan sin persuadir a sus pacientes, por lo visto, yo que sé, ¿sabes? Bueno. Hostia, me tienes que decir dónde está ese comentario, yo tengo que ver eso. No te va a sorprender. ¿Qué? No te va a sorprender. No, ¿De dónde viene? Ya. Y nada, o sea, de tu curso en general, ¿qué destacaría sobre todo? Me refiero, por ejemplo, la parte de los roleplays o... A ver, es difícil decirlo porque los roleplay van a estar muy condicionados a los participantes y yo todavía no sé quién va a estar en el curso. Pero yo creo que lo más interesante, y lo que yo más destacaría, es que he intentado conseguir una mezcla muy grande de aplicaciones, de investigaciones, de situaciones, para que nos demos cuenta de cómo esto se aplica. Vamos a encontrar estrategias que se aplican para conseguir que la gente deje de fumar. Vamos a conseguir hablar, por tanto, de campañas de salud pública. Vamos a hablar, por supuesto, de ventas y de propaganda. Vamos a hablar de cambios conductuales positivos, de cambios conductuales destructivos. Vamos a hablar de cómo hacer que la gente sea más consciente del medio ambiente y gaste menos agua. Vamos a hablar de montones de cosas que creo que lo mejor que he conseguido, espero, con este curso es haber dado una muestra muy amplia de toda la variedad de situaciones en las que estas herramientas se pueden utilizar, de forma que los participantes, si son sobre todo psicólogos, encuentren maneras de aplicarlo en su propio trabajo, ya sea en la consulta, sea en organizaciones, sea deportivo, etcétera. Porque es que mi idea era esa, era que una persona que hace psicología deportiva o que sea entrenador puede decir, hostia, esto me va a valer para trabajar con mi equipo. Que una persona que trabaja en una empresa, en un departamento de recursos humanos, diga, hostia, esto me va a venir de fábula para una negociación, me va a venir de fábula para una presentación, para presentar mi plan de formación. Que un clínico, por supuesto, diga, ostras, pues esto me va a ayudar a veces cuando me encuentro con que el consultante es reticente a hacer ciertas cosas. Vamos a hablar de una gran variedad de estrategias en una gran variedad de situaciones. Claro. Y entiendo que una persona que lo haga online, independientemente de que, por ejemplo, la parte de los roleplays no la vaya a hacer en directo como tal, se puede beneficiar de todo esto. Efectivamente, por eso he tratado también de abordar muchísimas situaciones, muchísimos puntos de vista para que sea lo más informativo posible, aunque no hayas podido estar realizando los ejercicios aquí presencialmente. Vale, pues he hecho un poco este repaso por el curso. Si quieres, volvemos a los temas esos controvertidos del Psicofest, sobre todo porque creo que a lo mejor la gente, al estar todo tan reciente, le viene bien que tú puedas, si quieres, dar algún tipo de explicación a estos temas que te voy a sacar, que principalmente son 3. El primero es si el inconsciente existe. Vale. El inconsciente existe según cómo lo defina o cómo no. Un problema que tiene la charla de Psicofest, y no un problema vuestro, evidentemente, sino que es un problema del formato divulgativo que hacemos hoy día, es que cuando tienes que dar una charla y tienes 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pues 20, 15 minutos dan para lo que dan. Por ejemplo, una cosa que dice la gente es que tienes que proporcionar la evidencia. Quillo, tengo 15 minutos. O sea, me da el tiempo justito, evidencia que además menciono autores, pero te entra por un lado y te sale por el otro. Entonces, si ahora que tenemos más tiempo nos queremos desarrollar más, vale, vamos a ver, el inconsciente no existe. El inconsciente, en un sentido, si quieres llamarlo así, de conductas que son reflejas, conductas que son habituadas y por tanto no necesitan control ejecutivo, como puede ser, por ejemplo, cambiar de marcha mientras conduces, el inconsciente por supuesto que existe. Si tú quieres llamar a eso conducta inconsciente, me parece perfecto. Si hablamos del inconsciente en el sentido freudiano, en el sentido que se suele asignar de una especie como de mente, debajo de la mente, que tiene sus cosas y sus movidas al margen de la mente consciente y que de vez en cuando, pues como burbujas que suben desde el fondo de un estanque, ¿no? Y aparecen. Entonces, eso no. Y eso no porque tenemos ya un cúmulo enorme de evidencia, sobre todo en psicología básica, ¿vale? En experimental, que un autor británico, un psicólogo conductual británico llamado Nick Chater, sintetiza en un libro de 2018 que se llama The Mind is Flat, la mente es plana, que es probablemente uno de los libros más importantes de psicología que han salido en lo que llevamos de siglo. Yo flipo con que esto no sea más ampliamente conocido. Entonces, en este libro el autor recopila una evidencia de diferentes puntos y procesos, puntos de vista y procesos psicológicos, cómo funciona nuestra memoria, cómo funcionan nuestras emociones, cómo funciona nuestra percepción. Hablamos de los procesos más básicos, percepción, atención, memoria, que muestran que es imposible que exista un inconsciente, es imposible que existan emociones que están ahí escondidas y que afloren, porque la emoción es una cosa... La idea central es que la mente, esto que llamamos mente, nuestra conciencia, aquello que estamos percibiendo en este momento,
una cosa que se va improvisando segundo a segundo. Nosotros vamos recibiendo percepciones, estímulos tanto autoproducidos como externos a nosotros, y nuestro sistema nervioso, nuestro organismo, trata de crear una experiencia coherente. Y eso es lo que llamamos mente. Pero esa experiencia está llena de inconsistencias y contradicciones porque evidentemente somos seres con unas limitaciones físicas. No podemos procesar toda la información que nos entra, seleccionamos. Nuestros recuerdos son reconstrucciones, no reproducciones. Cuando tú recuerdas, cada vez que tú recuerdas, reconstruyes. Y es muy fácil modificar los recuerdos. Esto es una cosa que ya hemos hablado montones de veces. Entonces, cuando la gente dice, es que yo tengo en mi inconsciente, yo en el fondo, no hay ningún fondo. No hay ningún fondo porque nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestro organismo no permite, no tenemos el disco duro, no tenemos la RAM, no tenemos, si queremos usar una metáfora de un ordenador, no tenemos, nuestro cerebro dedica todo su tiempo, toda su energía, toda su CPU, toda su capacidad de procesamiento simplemente a estar segundo a segundo manteniendo las funciones vitales, percibiendo lo que viene del exterior, ocupándose de lo que sea que nos estemos ocupando, etc. Entonces, no cabe hablar del inconsciente porque no existe, porque no puede existir, porque no hay espacio. Esta idea la formula Freud, que era neurólogo, en un momento en el que la neurología, en comparación con ahora, pues estaba en pañales. Y entonces, pues bueno, pues claro, tú al cerebro le podías adjudicar, es como el mito este de que usamos solo el 10% del cerebro. Sabemos que es completamente falso, pero claro, hay tanto que no sabemos del cerebro que supongo que la gente pues aferra a eso de podría ser que, pero cuando tú empiezas a ver, por ejemplo, que hasta tus opiniones políticas son cosas que tú vas improvisando y que en realidad se pueden manipular experimentalmente de forma muy sencilla y puedes conseguir que gente de derecha vote izquierda, creyendo además que votan derechas todo el rato sin tener que hacer grandes manipulaciones, pues te das cuenta de que no. Cuando la gente dice, yo es que en el fondo soy, no, tú no tienes fondo, tú eres lo que haces en este contexto. Y en otros contextos, pues harás otras cosas y serás otra cosa. Pero no hay un Marcos de verdad ahí en el fondo o un Ramón de verdad ahí en el fondo y que a veces aparece y un Marcos o un Ramón no de verdad, que es la máscara que llevamos. Todas estas son metáforas literarias muy bonitas, pero no son factibles con el estado del conocimiento actual que tenemos. Eso por la parte del inconsciente. Vale, pues por la parte de la infancia ahora. La parte de la infancia... lo que tiene que ver es con dos cosas que son muy controvertidas, porque aquí pues, vuelve la influencia del puto Freud. La primera es que el estilo de crianza o cómo los padres abordamos la crianza tiene un efecto decisivo en la formación de la personalidad del crío, ¿vale? Esto es una idea que queda falseada y se resume muy bien en la obra de una psicóloga evolutiva que se llama Judith Rich Harris, que tiene dos libros, uno es El mito de la educación y el otro es No hay dos iguales. Y básicamente Judith Rich Harris empieza a darse cuenta de una serie de fenómenos. Por ejemplo, los críos no adquieren el idioma de los padres. Esto ocurre con críos migrantes, quiero decir, críos de familias migrantes. Por ejemplo, yo vivo en Barcelona, pues los críos migrantes que viven en Barcelona no tienen como primera lengua la lengua de sus padres, tienen como primera lengua la lengua de sus pares con el acento de sus pares, etc. Pero si los padres fuéramos tan decisivos, los niños hablarían como sus padres, cosa que no suele ocurrir. En segundo lugar, críos criados en el mismo entorno, hermanos que se llevan muy poca diferencia entre sí, etcétera, tienen diferencias muy significativas. Si tú coges dos hermanos no mellizos y, por ejemplo, evalúas su personalidad con cuestionarios estandarizados, son tan diferentes entre sí como dos críos que cojas al azar de la calle. Pero es que ni siquiera los mellizos que comparten al 100% los mismos genes se parecen tanto. Hay solo un 50% de semejanza en los rasgos de personalidad. Entonces, claro, la tesis de Harris, que es una tesis que luego apoya con una enorme abundancia de evidencias, primero, si los padres tuvieran un efecto tan decisivo sobre los hijos, tendría que haber evidencia y lo cierto es que no se encuentra. Que los padres tengan muchos libros en casa no hace que los niños lean más. Que los padres hagan unas cosas no hace que los niños hagan más otras. Estamos hablando, ojo, de crianzas normales todavía. Estamos hablando de, bueno, pues padres más autoritarios, padres menos autoritarios, padres más flexibles, padres más inflexibles. Nada, tu hijo se desarrollará en su personalidad como tenga que ser y ahí pesan mucho más las compañías del niño, sus iguales. Y la tesis que hace Harris, que me gusta muchísimo, es que el niño, cuando se está desarrollando, no se está preparando para ser un adulto. Él no quiere ser un adulto, él quiere ser un crío de éxito, lo cual implica ser un crío bien aceptado en el grupo de iguales. Esto es una de las razones por las que, por ejemplo, el bullying es un riesgo muchísimo más alto de suicidio que el abuso infantil. Los niños que son maltratados en sus familias tienen un riesgo menor de suicidio en comparación con los niños que sufren bullying, porque el aislamiento de otros niños es muchísimo más doloroso y muchísimo más grave para un crío. ¿Esto qué quiere decir? ¿Significa esto que, por ejemplo, podemos maltratar a críos y nos suda la polla? No, a los críos no hay que maltratarlos porque es que no hay que maltratar a nadie.
Porque evidentemente, si toda tu justificación para no maltratar a tu hijo es a ver si se traumatiza de mayor, pues es la misma justificación de yo me porto bien porque si no Dios me mandará al infierno, pues tú lo que eres un cabrón. O sea, no hay mucha más historia. Pero es que además, con el tema del abuso infantil, etcétera, el abuso infantil no predice, y aquí es donde la gente se raya, no predice la aparición de problemas psicológicos en la edad adulta. Claro, ojo, no predice. Aquí la gente confunde determinación con riesgo. Y esto es una cosa súper frecuente que en una charla de 15 minutos pues no puedes explicar, porque además es que esto habría que explicarlo en cada puta charla que hace. Entonces, lo que venimos a decir es que el abuso sexual infantil se sabe que es un riesgo. Un riesgo quiere decir que esa persona tiene una probabilidad mayor comparado con, pero no es una certeza. Y aquí esto está contaminado de un fenómeno muy interesante que es el sesgo del superviviente, que esto es una cosa que nos pasa a los psicólogos. El sesgo del superviviente consiste cuando tú coges una parte pequeña de una muestra y la consideras representativa de toda la muestra. Por ejemplo, el mito del emprendedor en el garaje. Yo empecé con $10 en mi garaje, no sé qué, y es verdad que algún caso habrá así, pero la mayoría de gente que tiene negocios muy exitosos tenía pasta. Pero tú coges a ese y no te fijas, por ejemplo, en toda la gente que empezó con $10 en un garaje y se comió una mierda. Pues los psicólogos tenemos un problema parecido. Nosotros, toda la gente que ha tenido infancias de mierda y no tienen problemas psicológicos, no los vemos. No existen para nosotros. Y nosotros estamos sujetos al sesgo de confirmación como cualquier otra persona. Entonces, cuando viene gente, muchas veces, sobre todo si pertenecemos o trabajamos desde modelos que le dan una importancia exagerada a la infancia, buscamos el trauma infantil. Y si tú buscas, encuentras. Seguro. Porque además, trauma es una cosa que está tan mal definida que es que prácticamente cualquier persona puede decir yo he tenido una infancia traumática, porque en realidad es que trauma, según como lo mires, pues puede ser desde violencia, abuso verbal, abandono, pues es que mis padres eran muy rígidos y no me dejaban salir de noche con mis amigos. Yo he tenido gente que dice que eso para ellos fue traumático y yo no. Claro, de aquí la gente hace el salto, que no se puede hacer, es que Ramón dice que la infancia no importa. La infancia importa lo mismo que cualquier otro periodo. Es parte de tu vida. Eso es lo que dice Jerome Kagan en un libro que se llama El temperamento y su trama del año 98. El año 98 hace 30 putos años ya casi esto. Donde demuestra que el tipo de infancia que tú tienes no predice con certeza qué tipo de desarrollo adulto vas a tener. O sea, hay personas que tienen malas infancias y problemas psicológicos de adultos, hay personas que tienen mala infancia y no tienen problemas psicológicos de adultos, hay personas con infancias felices y vida adulta sin problemas psicológicos, y también hay personas con infancias muy felices, y de hecho de esas me he encontrado la gran mayoría, te diría yo, en mi propia experiencia, y que han desarrollado un problema psicológico en la edad adulta. Entonces, claro, la infancia no tiene una importancia mayor que otras etapas. Hay personas que tienen infancias muy malas, en entornos muy malos, que al salir de esos entornos o al crecer, resulta que entran a otros entornos mejores y resulta que esas personas se desarrollan sin problema. Claro, el condicionante que tiene es que muchas veces se le da este énfasis y en terapia lo único que se hace es hablar del pasado, hablar de la infancia, como si es que además, esto es muy importante, ubicar esa causa que nunca va a dejar de ser hipotética, porque estamos hablando de eventos pasados que son narrados por un sujeto cuya memoria puede estar sujeta a distorsiones como la de todo el mundo, nos va a decir algo acerca de cómo resolverlo, porque el problema es ahora. Y el problema se mantiene ahora por las variables que hay en el contexto ahora. Y a eso es a lo que hay que atender. Una cosa que yo he dicho algunas veces y que también ha tenido su cierta controversia es que en un análisis funcional hay dos hipótesis importantes que son el resultado. Una es la hipótesis de mantenimiento. ¿Por qué este problema se está manteniendo en la actualidad? Otra es la hipótesis de origen. ¿Cómo aprendiste a tener este problema? ¿Cómo aprendiste este comportamiento? La primera es muy importante porque la hipótesis de mantenimiento es la que nos va a decir cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer para modificar ese comportamiento. La hipótesis de origen normalmente la explicitamos para que el consultante se quede contento, porque a no ser que haya factores del pasado que sigan presentes, por ejemplo, mi madre me trataba muy mal y sigo viviendo con mi madre y mi madre sigue siendo parte del contexto ahora, ¿vale? Porque entonces no es pasado, es presente. No sé si me explico. Entonces, todo este énfasis en el pasado no tiene prácticamente ningún sentido. Te puede dar una falsa sensación de comprensión y tal, pero es que parte de dar estas charlas precisamente porque una demanda muy frecuente que yo me encuentro en consulta es personas que han estado con otros psicólogos y que vienen diciéndome, pues hemos estado no sé cuánto tiempo hablando del pasado y hablando de mis padres y yo diciéndole a esta persona, mira que mis padres no son el problema, que o mis padres no eran buenos padres, pero me da igual, yo hace mucho que no hablo con ellos y hemos perdido un montón de tiempo explorando una serie de cosas sin llegar a nada. Entonces, no, la infancia es parte de la historia de la persona y pues, sí puede ser interesante explorarla durante la evaluación como parte de conocer a esta persona.
Pero esta idea de que si tú has tenido una infancia mala, automáticamente ya estás jodido para los restos, no es cierta. Pero no es cierta de los niños y no es cierta de los adultos tampoco. Otra charla que di, que trajo bastante cola, que se llama Mitos del Trauma, precisamente muestra que la evidencia, de nuevo, las revisiones de la evidencia muestran que, por ejemplo, el 85-90% de las personas que experimentan eventos traumáticos severos, catástrofes naturales, atentados terroristas, guerra, riesgo de muerte, enfermedades, el 85-90% de las personas no van a desarrollar secuelas psicológicas a medio y largo plazo. Claro, tiene sentido, somos una especie resistente. ¿Dónde habríamos llegado si en el entorno en el que hemos vivido la mayor parte de nuestra existencia como especie, donde era fácil que tus hijos, la mitad se murieran antes de llegar a adultos, donde era muy fácil que la gente a tu alrededor muriese de enfermedades que no tenían ni idea de lo que eran? ¿Cómo habríamos podido llegar a esto si todas esas cosas nos hubieran traumatizado con esta facilidad? Pero es que hay más casos. Cuando miras, por ejemplo, los famosísimos casos de estrés postraumático en la guerra de Vietnam, menos del 3% de las personas que estuvieron en la guerra de Vietnam desarrollaron algún tipo de secuela, aunque tenían un riesgo algo mayor. Pero ojo, es que aquí volvemos a la definición de riesgo. Tú imagínate, por ejemplo, que alguien te dice que puede ser el maltrato infantil está asociado con un mayor riesgo de psicosis. Ok. La prevalencia, la frecuencia con la que esto aparece en la población general de la psicosis es, me parece recordar que es un 1%. ¿Vale? Un 1% de las personas tienen algún tipo de problema psicótico. Ok. Entonces, vamos a suponer que el maltrato infantil incrementa un 36% la probabilidad de tener un trastorno psicótico en la edad adulta. Eso no quiere decir que el 36% de las personas maltratadas vayan a tener un trastorno psicótico. Eso quiere decir que a lo mejor estamos pasando del 1 al 1,36. Claro. O sea, que tampoco es mucho. Es como cuando, por ejemplo, se habla de los riesgos del embarazo en mujeres a partir de los 35 o de los 40 años. Es que estás incrementando el riesgo de tal malformación por 10. Claro, pero si el riesgo era 1 entre 50.000 y ahora sigue 1 a 5.000, hombre, las probabilidades siguen estando a favor de que nazca un niño sano. Son 4.999 sobre 5.000, no me jodas. Claro, cuando hablamos de riesgo, cuando digo la infancia no predice, es que lo que no podemos es decir, si has tenido una mala infancia, necesariamente vas a tener problemas psicológicos en la edad adulta. No. ¿Puedes tener un riesgo mayor? Sí, pero es que tampoco se incrementa tanto. Es que estamos hablando que los incrementos más altos son de un 25%. Con lo cual, el 75% no lo van a tener. O sea, y esto es una cosa que la gente hace este salto de Ramón dice que es que la infancia no importa. No, Ramón dice que la infancia no determina. Ramón dice que el trauma no importa y se burla del dolor de las personas. No, es que nada de esto implica que el dolor de estas personas no es real, que por supuesto que estas personas no merezcan toda la ayuda que necesiten y que no sea un evento importante para ellas. Pero la realidad es que la mayoría de las personas, afortunadamente, que pasan por esos eventos, se recuperarán. A mí es que eso me parece bueno. Yo no creo que eso sea una mala noticia. Yo creo que es estupendo pensar que la mayor parte de la gente con un poco de apoyo y un poquito van a estar bien. Yo qué sé, a mí me parece cojonudo eso. Sí, yo creo que el matiz está sobre todo en eso de que no es tan determinante y no tenemos por qué darle tanto peso como le damos siempre, que por ejemplo se ve mucho en todo lo que se ha popularizado ahora de los estilos de apego, que no sé qué opinas sobre todo esto, me parece un horóscopo. Los estilos de apego son efectivamente, para mi modo de ver, un horóscopo y tienen multitud de problemas. Ahora no me sale el nombre de la autora, hay un libro que se llama Myth of the Attachment Theory, el mito de la teoría del apego, que desgrana muy bien las críticas que se le pueden hacer, pero fundamentalmente la teoría del apego consiste en una idea que saca un señor psicoanalista con su compañera, John Bowlby y Mary Ainsworth, que es una teoría que, en primer lugar, como todas las teorías psicodinámicas, está basada únicamente en una observación casual de una muestra completamente sesgada. En segundo lugar, hace generalizaciones que no se pueden hacer. Vamos a suponer que de verdad existe algo parecido a un estilo de apego. Y vamos a suponer que tú desarrollas un estilo de apego evitativo con tu madre. Bueno, luego lo cambiaron a el adulto cuidador, pero al principio era de la madre porque esto es psicoanálisis y la culpa siempre es de la madre. Entonces, desarrolla ese estilo. Vale, pero ¿eso que te pasa de bebé va a determinar cómo te vas a relacionar con las demás personas? Como si esto fuera una plantilla. Esa teoría no se sostiene. Tú con cada persona desarrollarás un estilo de relacionarte con esas personas y habrá personas que te den mucha seguridad y te sientan muy segura con ellas. Entonces tú puedas decir que con ellos tienes un apego seguro porque tienes confianza. Claro, el apego se basa en la prueba de la situación extraña, que es una situación en la que se mide, se observa la conducta del niño cuando está en una habitación, su madre sale de la sala, se observa cómo reacciona el niño a la separación, se observa cuando entra un extraño cómo el niño interactúa con el extraño y cuando el extraño sale y vuelve la madre, se observa cómo el niño reacciona al regreso de la madre. Esos son los tres básicamente grandes factores.
¿Y me estás diciendo que de ahí tú vas a sacar cómo van a ser tus relaciones de pareja? O sea, no se nos cae la cara de vergüenza. Pero es que además de que se nos tendría que caer la cara de vergüenza de que haya gente diciendo esa gilipollez en serio, luego está el tema de que es un estudio que está una teoría que está profundamente sesgada culturalmente. ¿A qué me refiero con esto? Desde los últimos años se habla muchísimo de que la psicología ha conseguido ser lo que se llama una ciencia weird en inglés, que es una palabra que significa raro, extraño, pero también es un acrónimo. Weird quiere decir white, educated, industrialized, rich, developed. Países blancos, con alta educación, industrializados, etc. Pero claro, esos hallazgos que se hacen no siempre se van a poder generalizar a otras culturas y nos estamos encontrando con que efectivamente hay muchas cosas que en psicología se han estudiado en poblaciones generalmente de estudiantes de psicología y que cuando vas a otras culturas pues no tiene por qué ser así. Ahora tú piensas una cosa, el estilo de crianza de nuestra especie durante miles de años es un estilo en el que a los críos no se les prestaba la atención que se les presta ahora. A los críos se los porteaba, se los llevaba, sí, se les daba el pecho, pero a partir de una cierta edad al crío se le pegaba una patada, se le mandaba con otros críos y se criaban entre ellos. No es que no hubiera adulto implicado en ese cuidado, pero los adultos, los críos pasaban muchísimo tiempo a su bola. Y yo no te hablo de hace 500 años, cuando yo era pequeño, años 80, yo cogía, me bajaba a jugar a la calle con los niños de mi bloque y yo desaparecía de mi casa a las 3 y a mí no me esperaba nadie hasta las 9. Y eso era lo normal y claro de tener 8 años. Los niños hoy día pasan muchísimo tiempo en el cole, con otros niños. Volvemos a lo que decíamos antes. Y me estás diciendo que los papis y cómo era tu madre o cómo era tu padre de pequeño ya te va a dejar marcado. Eso está a la altura de la teoría esta del psicoanalista ¿cómo se llamaba el desgraciado? No era Melanie Klein, era el que se dedicaba a abusar de niños. ¿Cómo se llama? No me sale ahora el nombre. Bueno, no me importa. El tío que desarrolló la teoría de que el autismo era culpa de las madres y la llamaba madre en nevera. Y entonces pues hay muchísimas mujeres que han sido culpabilizadas de que sus hijos sean autistas, como si es que tener esta situación en casa ya no fuera lo bastante difícil porque no sabes qué le pasa a tu hijo, no sabes cómo ayudarle, para que encima te digan, no es culpa tuya porque tú fuiste fría hacia tu hijo. Y claro, muchas madres habrán dicho, pero ¿cómo que fría? Pues la teoría del apego está ahí en par. Al final es culpabilizar a los padres de una serie de cosas en las que hay múltiples variables. Son simplonerías. El desarrollo de la personalidad de una persona va a estar influenciado en parte por sus genes, porque sabemos que hay una parte de la varianza de los rasgos de personalidad que es genética y en algunos rasgos la inteligencia y la heredabilidad es más alta, es un 70-80% según a quien le pregunte. En los rasgos de personalidad estamos hablando del 50%. O sea, el 50% de lo que tú eres ya viene, tú ya naces con un temperamento que viene dado por tus genes. Y luego te va a moldear tu entorno, pero es que en tu entorno tus padres van a ser una pequeña parte del entorno, lo que se llama entorno compartido, el que compartes con tus padres y tu hermano. El entorno no compartido va a tener muchísimo más peso. Entonces, claro, la teoría del apego es que es una chuminada, porque si tú tienes unos padres, por ejemplo, Anna Freud tiene el caso de estos niños supervivientes de Auschwitz, que yo creo que, hombre, Auschwitz como experiencia traumática, pues está de puta madre, un ejemplo cojonudo. Y esos niños, cuando son rescatados, son prácticamente animales salvajes, pero se cuidan entre ellos con ferocidad. Cuando esos niños se reintegran a la sociedad y crecen, con el tiempo, ninguno de esos niños desarrolla problemas psicológicos significativos. Pero es que esto se extiende a todos los supervivientes del Holocausto. Esto no quiere decir que no haya habido supervivientes del Holocausto con problemas psicológicos, por supuesto que sí, pero en el mismo porcentaje que la población normal. ¿Hay supervivientes del Holocausto alcohólicos? Los hubo. Tanto en porcentaje como en la población general. ¿Ha habido supervivientes con depresión, con ansiedad? Lo que tú quieras. Pero claro, joder, si pasar por Auschwitz no parece que te haga más propenso a tener problemas psicológicos, pues hombre, que tu madre te quitas el biberón pronto a mí no me parece que sea... Y ahora que hablabas de todo el tema genético y has mencionado la inteligencia, aunque se vaya un poco ya de tema por otro lado, ¿cómo concibes la inteligencia? Yo es que estoy muy peleado con eso por experiencias personales mías propias, ¿vale? Porque yo creo que la inteligencia es un concepto que tendríamos que definir. Aquí desde el punto de vista conductista nos pasa mucho, y yo creo que es una crítica acertada, que muchas de estas cualidades en realidad son patrones de comportamiento. O sea, inteligencia es lo que hemos decidido que es comportarse inteligentemente. Y esa definición además varió con el tiempo. Por ejemplo, antes en los test de inteligencia se metían muchísimas pruebas de cultura verbales que se encontró que discriminaban. Ahora está volviendo todo este tema de la ciencia racial y la gente que afirma que hay razas, que es un concepto que está completamente abandonado por la biología, que son más inteligentes que otras. De hecho, el otro día había iba a decir una cosa muy fea, a un payo que afirmaba que, no me acuerdo qué país era, Angola, Namibia o algo así, el coeficiente intelectual medio es 64. 64 es un retraso mental que flipa. O sea, ¿me estás diciendo de verdad, en serio, que tú, con tus dos cojones,
que afirma que una población de millones de personas en un país que, bueno, que está ahí, que funciona como cualquier otro país de su entorno y como cualquier otro país realmente, que hay gente pues, de todo tipo, son de verdad mucho más estúpidos que nosotros. Es que eso no hay por dónde cogerlo. Entonces, la inteligencia creo que sencillamente es un concepto que se refiere a una serie de habilidades cognitivas. Ahí entran pues, cuestiones de memoria, entran cuestiones de percepción espacial, entran cuestiones de razonamiento numérico, entra una serie de habilidades muy concretas y creo que en ese sentido sí tenemos una buena medida de la inteligencia. O sea, yo creo que los test de inteligencia miden muy bien lo que dicen que miden. Otra cosa es que la gente haga atribuciones a la inteligencia que ya no están dentro de la inteligencia. Por ejemplo, pues si tú eres tan listo, ¿cómo es que no eres rico? Hombre, porque para ser rico hay más cosas en juego. Si eres tan inteligente, ¿cómo es que no te sabes relacionar con las personas? Hombre, porque las habilidades sociales son otro conjunto de habilidades. Es que si eres tan inteligente, ¿cómo es que has fracasado en el colegio? Hombre, es que la conducta de estudiar es una conducta que está controlada por más cosas que el ser listo. Y así con todo. Entonces creo, aunque la inteligencia parece ser, esto también se está discutiendo ahora, se está revisando y hay una cierta discusión sobre ello, aunque la inteligencia sí parece ser un buen predictor de éxito académico, éxito profesional. De hecho, fíjate, la idea típica, la que no tiene ninguna base, es la idea típica del superdotado como una persona más propensa a los problemas psicológicos. Esto es falso, porque de hecho la inteligencia correlaciona negativamente, esto es, normalmente a más inteligencia, menos hay de un rasgo, de los 5 rasgos del modelo B5, que es el neuroticismo. El neuroticismo es básicamente tu sensibilidad a los estímulos del entorno. Una persona con un alto neuroticismo tiene un riesgo mayor de desarrollar problemas psicológicos porque tiene una mayor reactividad al entorno, ¿vale? Tampoco es que tener un neuroticismo muy bajo sea la panacea. La gente que menos neuroticismo tiene son los psicópatas, con lo cual pues, tampoco es que esto sea una cosa muy buena. El caso es que, claro, realmente tener una inteligencia hace menos probable que tengas problemas psicológicos. Un poco menos. Claro, de nuevo, entonces llega la gente y dice, ah, claro, pues yo tengo un CI muy alto y llevo con depresión no sé cuántos años. Claro, porque no entienden la diferencia entre riesgo y determinación. Por supuesto que existen personas con alta inteligencia que tienen problemas psicológicos y algunos muy graves. Pero comparado con la población general, es un poquito menos probable. El CI predice bastante bien el rendimiento académico, pero hay superdotados que fracasan. Claro, por supuesto. Pero no fracasan porque son muy inteligentes. Fracasan por otras cosas que habrá que analizar, claro. Habrá que analizar caso por caso. Las personas con alto coeficiente intelectual suelen ser, al contrario de este estereotipo de solitarios, frikis, expulsados de los grupos, suelen ser, sobre todo de niños, bastante exitosos socialmente. Suelen tener un desarrollo físico bueno. O sea, crecen bien, físicamente son saludables, no existen todas estas cosas, pero hay una narrativa también, que es como lo del inconsciente, la importancia de la infancia, los traumas, el apego, el narcisismo y sus muertos, que dicen que no, que de hecho dicen, me han diagnosticado altas capacidades, como si es que tuviera un tumor o algo por el estilo, que yo de verdad. Eso es como las desventajas de eso, qué desgracia, es que soy muy alto, tengo el pito muy grande. Relájate, de verdad, cálmate. O sea, es una ventaja. Es una ventaja y no tiene desventajas que sepamos asociadas. No existe, de hecho, ya en la newsletter he publicado un par de artículos sobre esto, no existe ningún marcador conocido en el que a partir de un cierto umbral de inteligencia haya efectos adversos. Todavía, ninguno. Pero por eso es que yo, dar una definición de inteligencia me parece muy aventurado. En la página web Rasgo Latente hay un artículo de Roberto Colom. Roberto Colom es un investigador súper relevante que de hecho acaba de sacar una revisión del libro de Earl Hunt de inteligencia, que es un libro, la primera edición la leí, me gustó muchísimo, me pareció muy rigurosa. Y ahora Roberto Colom, y seguro que ha hecho un trabajo estupendo, ha revisado la segunda y creo que si alguien quiere una buena aproximación a qué es y qué no es la inteligencia, creo que ese es un buen punto de partida. Pero también es verdad que ese no es mi campo y como te digo, además yo estoy muy peleado con esas cosas por otra historia mía, de mi historia de aprendizaje. Y con la etiqueta de altas capacidades que la mencionas justo, que a mí me da la sensación de que ahora se está diagnosticando a diestro y siniestro. Es que altas capacidades es como PAS, persona altamente sensible, o bocadillo de bacon. Es que no significa nada. Quiero decir, altas capacidades, ¿qué quiere decir? Si yo toco muy bien la guitarra, ¿tengo altas capacidades guitarreras? O sea, en realidad, a mí me parece que es como el mito de las inteligencias múltiples, que es la teoría esta de Howard Gardner, que está abandonadísima, pero que le han dado un cambio de skin, como en un videojuego, y lo han vuelto a sacar. ¿Alta capacidad qué quiere decir? ¿Que tiene alto CI? Muy bien, estupendo, pues tiene alto CI, eso se puede medir con un test estandarizado de puta madre. Te haces un WISE y si te sale que tienes CI 130, pues felicidades, te lo grapas en la frente. Fantástico, estupendo, que no tiene ningún problema. Altas capacidades, entonces, ¿qué es? Es que tiene mucha creatividad, ¿sí? ¿Medido en qué? ¿Comparado con qué?
Que no digo que no haya escalas estandarizadas de creatividad, las puede haber, es posible que haya. Pero, bueno, ¿y yo qué hago con eso? Es que, fíjate que es como decir, es que tiene una alta pelirrojez. Claro, es verdad, los pelirrojos son muy escasos, es cierto. Y bueno, ¿y qué? Yo mido 1,90 m, yo no sé en qué percentil de altura estoy bastante por encima de la media poblacional, ¿y qué? Sí. No sé, ¿y qué? Persona altamente sensible. Persona altamente sensible es un constructo que carece de ninguna evidencia empírica. La medición de la sensibilidad se hace con un cuestionario autoinforme en el que cualquiera es PAS. Yo quiero ser PAS, pues respondo y soy PAS, ya está, estupendo. Que es como ser del Atleti. O sea, se me hace un cuestionario para medir cuánto eres del Atleti. Tú sabes estos test de qué clase de croqueta eres, qué personaje de Harry Potter, cuál sería tu casa de Hogwarts. Pues el test de los PAS es la misma mierda, porque no. Luego, además, la inteligencia se atribuye una serie de cosas que dices, tú es que la velocidad neuronal de proceso, la sinapsis química es un proceso que yo no creo que se acelere especialmente. Es decir, la neurona, cuando la neurona transmite, se liberan unas sustancias en el espacio sináptico y eso es una reacción química. Y eso pues tomará el tiempo que corra. Que puede haber personas que tengan una mayor implicación, un mayor número de neuronas disparando, actuando en una... Sí, claro, es concebible que sí, ¿por qué no? Pero... Sí, yo creo que como también en la ponencia de Alba Sotelino se veía un poco, muchas veces la etiqueta pero la aproximación de Alba Sotelino, que es una máquina y es maravillosa, la aproximación de Alba yo creo que se centra en las altas capacidades no tanto como vamos a tratar un problema, como vamos a ayudar a este niño a discriminar qué habilidades se dan especialmente bien, vamos a ayudarle a desarrollar el gusto, la motivación por hacerlas y que las disfrute y que se convierta en una fuente de reforzamiento para él. Y ese enfoque a mí me parece, vamos, súper positivo. También te digo una cosa, no creo que deba ser un enfoque solo para niños con altas capacidades. Quiero decir, bueno, ¿y por qué no puede hacerse también con niños de medias capacidades o si quieres de bajas capacidades? Pero a mí esa aproximación que tiene ella me parece ejemplar, porque ya está, pues si resulta que este niño tiene unas capacidades muy buenas, por ejemplo, y se da muy bien las matemáticas, pues yo voy a ayudarle a que desarrolle ese gusto y a que se convierta en una tarea reforzante y gratificante. Oye, vamos, nada que objetar. Pero claro, como digo, el nombre así es, pues, altas capacidades, doble excepcionalidad. Doble excepcionalidad es una cosa muy tal, doble excepcionalidad es cuando eres autista o tienes TDAH, y además tienes alto índice CI. Pero, ¿y qué? También, ¿sabes qué es más excepcional todavía? Ser TDAH y pelirrojo. Hay menos pelirrojos en la población española que personas trans. Y yo no veo a nadie decir, yo soy doblemente excepcional porque tengo los pelos de los huevos rojos y además resulta que soy muy listo. Es que se me cae la cara de vergüenza. Además, se crean estos vínculos falsos entre alta inteligencia y ciertos problemas psicológicos que no existen. No es más probable que tengas un trastorno déficit de atención por hiperactividad, que ese es otro melón en el que habría que meterse, por ser inteligente. Pero, por supuesto, se puede dar las dos cosas a la vez, evidentemente. De hecho, el autismo no correlaciona con una inteligencia elevada. Lo último que he leído sobre esto es que el autismo lo que correlaciona es con una distribución mucho más extrema. Es decir, las personas autistas o bien tienden a tener una inteligencia extremadamente alta o la gran mayoría no. Y tienden a estar en la parte izquierda de la curva, tienden a tener una inteligencia, un cociente intelectual, más bajo. Y tiende a ser más una discapacidad que otra cosa. Tú ahora ves y dile a la madre de una niña, yo estoy pensando en una amiga mía, Susana, que tiene una niña autista que no tiene siquiera capacidad verbal, a pesar de que han estado trabajando con ella muchísimos años y ha hecho unos progresos enormes, pero no tiene esa capacidad verbal, ahora dile que lo de su niña es una excepcionalidad maravillosa. Pues hombre, me parece un poco un cachondeo. ¿Que hay personas con autismo que son plenamente funcionales? Por supuesto que sí, esas personas tienen que tener todas las ayudas, todas las oportunidades y tienen que tener todo el respeto y todo, se tienen que tratar como cualquier otra persona, evidentemente. Pero claro, ya empezamos a esta tendencia a mistificar ciertas cosas que no tienen nada de místico, que son formas de ser y formas de estar en el mundo y formas de comportarse y que en algunas ocasiones pueden ser problemáticas y entonces habrá que ayudar a esas personas con el problema que sea que tengan o a desarrollar las habilidades que necesiten desarrollar y en otras pues no, y habrá que dejarles tranquilos y ya está. Sí, yo sobre todo con lo que te decía la ponencia de Alba me refiero a que muchas veces a las personas que sí que le están poniendo ya la etiqueta de altas capacidades ya les exiges unas expectativas que si es además una persona pequeña pues no se va a creer que tiene, como decía Alba, que sacar sobresalientes en todo. Efectivamente, claro. Y ahí es donde entra yo creo que la intervención de ella y ahí es donde creo que entra una buena intervención en coger a esta persona y decirle, tú tienes la misma obligación hacia la sociedad por tener un alto CI que por ser alto en general. Como si dijera, no, es que ahora tú le debes a la sociedad bajarle a todo el mundo las cosas de la estantería porque mide 1,90 m. Mira, no.
sea, no. Y tú tienes una inteligencia muy grande y por tanto tienes que ser excepcional académicamente porque, claro, es que si no se desperdicia tu potencial. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué? Eso es como si a mí me obligan a jugar al básquet porque soy alto. Pues mira, no. Porque a lo mejor a mí no me interesa, no sé. ¿Qué decir? Entonces, eso ahí, el problema entonces no es de la inteligencia, el problema es del contexto. Entonces le estamos, fíjate, y esto pasa mucho, estamos desplazando el problema a la víctima del problema. Estamos desplazando a que el niño tiene altas capacidades unas exigencias del contexto que para empezar son ridículas. No, el que tendrá que ir a terapia será el contexto del niño, el que tendrá que ir al psicólogo para que deje de darle la puta brasa al crío será el contexto del niño. Si tu niño es muy inteligente, pues fantástico, esa ventaja que tiene, estupendo, que la aproveche con salud. Y por supuesto, yo estoy absolutamente a favor de que a los críos se les debe dar la oportunidad de desarrollar sus potencialidades, pero es que a los críos de altas capacidades y a los que no. No sé si me explico. Hay muchas personas que además, pues, hacemos una medida de... Porque esto es, como digo, yo estoy muy peleado con este concepto porque yo hace mucho tiempo que soy miembro de Mensa. Entonces yo tengo un papelito que dice que yo soy listísimo, ¿vale? Y yo me hice la prueba y obtuve ese resultado con... A ver, me había pasado algún test en la universidad, pero ni me acuerdo de lo que saqué, ni le eché cuentas tampoco en ese momento. Pues que estoy por encima, estoy en el percentil 98, 99, no me acuerdo cuál tampoco, me da igual. Y yo te puedo decir que en Mensa hay gente que tú la ves y dices, pero payo, o sea, ¿tú cómo haces para andar y no cagarte encima? Y hay gente que es terrorífica de brillante también, por supuesto. Es tan diverso como lo que hay fuera. Y muchos, como te digo, hemos averiguado, hemos descubierto que tenemos este alto CI y este alto CI ha tenido una importancia de -2 en nuestras vidas. Quiero decir, yo soy un estudiante razonablemente bueno, pero tampoco he sacado 10 en todo pues porque me quería ir de fiesta. Y yo no me sentí en desventaja. No, pues si resulta que yo estudiando 2 horas me rendía más que a otro estudiando 4, pues mira, mejor para mí, ¿sabes? Pero no sé, no he tenido dificultades para hacer amigos, no he tenido dificultades sociales. He tenido las mismas dificultades que cualquier otro niño de mi generación. Es que, claro, mi hijo se aburre en clase porque es superdotado. No, cariño, tu hijo se aburre igual que se aburre el otro, que es más tonto que pegarle a Dios con un martillo porque es que la clase es un coñazo. Es que está en el colegio, pues claro que se aburre en el colegio, me cago en Dios. Es que no, es que los deberes le aburren y se frustra. Claro, ¿sí? ¿De verdad? No sé si me explico. Que se pueden hacer algunos esfuerzos por estimular más, o me parece fantástico que un maestro diga, hostia, pues este niño tiene ganas y quiere y tiene capacidad, le voy a dar algo más. Fantástico, por supuesto que sí, pero es que adaptar la enseñanza al crío no creo que se deba hacer solo con los niños que tienen un alto CI. Yo creo que si hay los medios, se debe hacer con todos los niños. No sé si me explico. Porque se habla, es que te lo juro que me da mucho coraje porque a veces, es que claro, somos los grandes abandonados, los padres de hijos superdotados. Mira, de verdad, que no tiene una discapacidad tu hijo, por favor. Vamos a que sí, que entiendo que tú quieras lo mejor para él y yo, por supuesto, también quiero que tu hijo esté lo mejor posible. Pero, coño, vamos a ser realistas. Y vamos a no mitificar una cosa que es pues una ventaja, a fin de cuentas, que estadísticamente probablemente a tu hijo le vaya mejor por tener esa cualidad que no tenerla, y vamos a dejarnos un poquito en paz. Decía José César Perales una cosa que me resonaba mucho, que era que hemos conseguido crear una sociedad en la que los niños están más seguros que nunca, porque aunque digan lo contrario, tenemos datos muy sólidos que muestran que el abuso, especialmente el abuso sexual infantil, gracias a la educación sexual y gracias a la concienciación, está en números decrecientes en las últimas décadas, precisamente porque ahora se denuncia más, se conoce más, se previene más, se educa más. Estamos en una época en la que, por ejemplo, los niños juegan y están en entornos cada vez más seguros físicamente. Solo tienes que irte a un parque donde juegan los críos y compararlo con cómo jugábamos los críos hace unas décadas en sitios que, bueno, que eran, yo qué sé, como un campo de batalla. Tenemos una mayor conciencia de los derechos del niño y un respeto mayor por su... Y sin embargo, los padres vivimos la paternidad cada vez con más ansiedad, más sufrimiento y una sobrepreocupación terrorífica, porque ahora todo lo que hacemos puede traumatizar al niño, todo lo que hacemos se puede cargar el desarrollo del niño, todo puede afectar al niño negativamente, y no es el caso, no es el caso. A los niños pues, hay que, por supuesto, cuidarlos y quererlos con locura, y hay que tratarlos lo mejor que uno puede que sepa. Para los niños pues también hay que ponerles límites, y a los niños hay que darles la oportunidad, la autonomía de explorar y a veces de llevarse un susto. Y hay que corregirles y hay que enseñarles un montón de cosas, y a veces esas experiencias de aprendizaje no serán gratificantes. Y para eso no hace falta darle un guantazo al niño. Yo no soy para nada, al contrario, me opongo firmemente a la idea de que un guantazo a tiempo salva mucho y no sé qué. Yo no creo absolutamente en nada de eso. Pero sí creo, por ejemplo, que está muy bien que a veces, pues si tu hijo se levanta, se cae y se da un coco, pues tú lo levantas y digas, venga, a seguir jugando, y que aprenda que el coco no pasa nada.
Que si tu crío tiene un problema en el cole, que lo hable contigo, por supuesto, pero que intente resolverlo él y que tú le ayudes y le apoyes, pero que intente resolverlo él, que cultivemos esa autonomía más que, pues, y no caer en atribuciones baratas de es que mi hijo le hacen esto porque es súper dotado, es que mi hijo porque es tal o porque es pascual. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando realmente ahí. Sí, es que hay expandidas con muchas reglas rígidas en cuanto a la crianza, que llevan a esa hipervigilancia, esa hipocondría, ese malestar de los padres, que creo que en general... La culpa la tenemos los psicólogos, ¿eh? Claro, eso te iba a decir, que es que en general en la divulgación es un poco lo que está pasando, ya no solo a nivel crianza, sino que se están todo el rato prodigando una serie de reglas rígidas que llevan a la población a estar... La culpa la tenemos los psicólogos y la culpa la tenemos, y por eso de ahí vino la charla del Psicofest, porque yo, por ejemplo, en tema de relaciones de pareja, relaciones interpersonales, yo veo cada cosa que es que me quedo lívido. Veo cada cosa porque básicamente ahora es imposible tener una relación que no pueda caer en una de estas etiquetas por simplemente existir. Quiero decir, el otro día mi mujer me pasó un TikTok, porque como sabe que yo disfruto odiando estas cosas, pues a veces me pasa estas cosas para que yo me envenene feliz, ¿vale? De una tía que venía a hablar de una estrategia manipulativa que es supuestamente es el love bombing, ¿no? Que Ricardo de Pascual hizo una definición operativa, una definición funcional muy chula del love bombing, con un procedimiento de modificación de conducta, y eso ahí sí tiene sentido. Pero básicamente el love bombing es esta estrategia que supuestamente consistiría en que te inundan muy fuerte de amor, muestras de afecto, aprecio, no sé qué, no sé cuánto, para luego, mediante la retirada, tenerte pendiente, tenerte sumiso, tenerte sujeto y tal, ¿vale? Y esta señora básicamente venía a decirte que si estás empezando una relación con un tío y te trata bien, pues es una red flag, es una señal de alarma, porque claro, te saca a cenar, te escribe con frecuencia, te llama mucho, te dice que te expresa su afecto, pues eso puede ser los bombing. Y dices, ¿qué coño quieres que haga? Que estéis empezando, pues normal que esté entusiasmado y ella estará entusiasmada con él, me imagino, y pensarán mucho en él, etcétera, y luego pues con el tiempo, pero me cago en la hostia, entonces ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿cómo se hace? Porque si no, es que te está aplicando la ley de hielo, te está reforzando aleatoriamente. O sea, no hay forma de hacerlo bien, no puedes ganar. No puedes ganar, no puedes tener... Es puto psicoanálisis. Hagas lo que hagas, como cuando hacíamos en primero de carrera en la asignatura de Psicología del Desarrollo, me cago en mi muerto, y hacíamos los textos de proyectivos de coger que un niño dibujara una casa, una familia, un árbol, y no había forma. Tú cogías el manual de interpretación y no había forma que el niño saliera bien. Dibujara lo que dibujara estaba jodido, y lo dibujase como lo dibujase estaba jodido. Si había espacio, porque había espacio. Si no, porque estaba lleno. Si el árbol grande, porque grande. Si chico, porque chico, pero todo era trauma. Pues creo que vamos a eso, y lo único que puede conducir, y a mí me ha gustado mucho lo que has dicho, es a que la gente tenga una regla hiperrígida sobre cómo tener una relación, que a lo único que pueden llevar es a una hipervigilancia, a una bajísima tolerancia a la mínima frustración. Una relación implica frustración, porque son dos personas que tratan de adaptarse. John Gottman, afirma, y lo respalda con una investigación muy amplia, que el 70% de los problemas que tienen las parejas son irresolubles. Irresolubles en el sentido de que son problemas que se refieren a diferencias muy fundamentales. Si tú eres una persona muy ordenada y tu novia es una persona muy desordenada, no vaya a cambiar. Podéis encontrar, y lo que consiguen las parejas felices es eso, encontrar formas de coexistir con ese problema y potenciar otras cosas en las que sí están muy bien, pero muchas veces no vas a conseguir que tu pareja sea más ordenada, o al revés, o que tú te relajes con el tema del orden. Pero claro, fíjate, partimos de la base de que hay que aceptar que hay cosas que no van a molar, que no van a salir bien, que no van a ser agradables. Sin embargo, tú ves esta divulgación, y es una divulgación francamente apocalíptica, todo es narcisismo, todo es bandera roja, todo es manipulación, lista enorme de técnicas manipulativas, que sí, que algunas se pueden usar con ánimo manipulativo, por supuesto que sí, y hay gente que maltrata psicológicamente a sus parejas y las manipula y abusa de ellas, por supuesto. Yo no niego, creo que nadie niega la existencia de estas cosas, pero lo que no podemos hacer es considerar que respirar fuerte ya sea una red flag, porque puede ser strong breathing, ¿sabes? Que es una técnica de respirar fuerte para que te entre ansiedad y entonces estés sumisa. Me lo acabo de inventar, esto no es verdad, esto no existe, por favor, no hagáis un TikTok de esto, no hagáis un TikTok de esto, ¿vale? Es que me pongo muy negro con estas cosas. Pero a mí, sobre todo, esta divulgación, una de las cosas que más me preocupa es que están poniendo una parte como si sujeta a esos principios de aprendizaje, y la otra como si fuera un ente libre que es capaz de dominar todas esas leyes y no tiene una historia previa, no tiene... O sea, está haciendo todo a voluntad, de forma consciente, premeditada. Claro, y una cosa que, por ejemplo, una cosa de la que vamos a hablar, y nos traemos esto de vuelta al curso si quieres. Una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta es que estas estrategias de persuasión se usan desde que somos niños. Quiero decir, caso tonto, mi niña de 11 años va a entrar al instituto y mi hija de 11 años quiere un móvil.
Y entonces llega y dice, es que soy la única de mi clase que no tiene un móvil y mis amigas tienen un grupo de WhatsApp y se cuentan cosas y yo no estoy, me lo estoy perdiendo, no sé qué. Eso es un principio que se llama aprobación social. Es uno de los 7 principios de los que vamos a hablar en el curso. Y mi hija lo lleva usando desde que tenía 3. Cuando tenía 3 quería una tablet y era la única niña de su clase que era mentira, que no tenía una tablet. Lo hacemos, aunque no sepamos que lo estamos haciendo. Entonces, ahí aciertas tú mucho. Claro que se pueden dar casos de personas que utilizan ciertas estrategias manipulativas porque es que han aprendido que haciendo eso, pues consiguen lo que quieren, pero no tiene por qué ser deliberado en plan de, jaja, ahora voy a usar la técnica del hielo para que tú... No, simplemente pues él ha aprendido, por ejemplo, o el otro día hablando con una consultante, me hablaba de un tío que ella conoce, que es que hablando con él decía, es que ves, a esta tía, pues, que la tengo aquí, voy a esperar 2 semanas antes de escribirla. ¿Por qué? Pues porque este tío ha aprendido que es que dar a esas largas, pues aumenta el interés, eso es su historia de aprendizaje. Hasta que se encuentre con 2 o 3 o 4 chavalas que lo manden a la mierda, entonces la estrategia deje de funcionar. Pero hasta ahora le ha funcionado. Cuando tú ves a los artistas estos de la seducción científica, ¿sus métodos funcionan? Seguro que con algunas chicas concretas o con algún tipo de chica o con alguna chica en alguna situación concreta pueden funcionar. ¿Funcionan con todas? No. No, claro que no. Pero por eso también creo que es importante hacer esta divulgación para que la gente entienda, reconozca y no caiga en preocupaciones que muchas veces son infundadas. Además, lo que tú dices, son gente que luego te habla de cosas como el refuerzo intermitente que ya tú no sabes cómo es el refuerzo intermitente. O sea, es que además es que no estás explicando que es un programa de refuerzo intermitente aleatorio. No va así. Porque, por ejemplo, todas las relaciones son intermitentes aleatorias. Porque yo cuando interactúo con alguien, pues no siempre la interacción es gratificante y yo nunca sé a priori si va a ser gratificante. Yo entro en mi casa y doy las buenas tardes y saludo a mis niñas y a veces mis niñas estarán bien y a veces mis niñas estarán de culo. Y a veces les diré a mis niñas, por favor, recoge vuestra habitación y será todo amor y buenas palabras y otras veces pues tendré que encabronarme para que recojan la habitación. Pues yo qué sé. Entonces mis hijas me están reforzando intermitentemente. ¿Esto cómo va? No tiene sentido. No, es que en la vida real realmente todo funciona pues creo que además la charla de Psicofest levantó tanta ampolla, aunque también voy a decir una cosa. Una cosa que me gustó mucho es el hecho de ver a mucha gente manifestando apoyo y manifestando que les parecía muy positivo este tipo de divulgación y que esto era una cosa que había que decir. Yo creo que hay una... hablar de mayoría silenciosa siempre es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que hay una parte importante de nuestra profesión, no sé si mayoritaria o no, quisiera pensar que mayoritaria, pero no lo sé, que no suele manifestarse, pero que también comparte esta quemazón, porque al final todo esto es un desprestigio para nuestro trabajo. Porque yo las ampollas ya esperaba que se iban a levantar, porque volvemos a eso. Una cosa que jode a la gente, creo yo, de la psicología basada en la evidencia, y no hablo ya solo del análisis funcional y del conductismo, esto también vale para la terapia cognitivo-conductual, vale para la psicología cognitiva, para la neurociencia bien hecha, etcétera. O sea, ahí están esas ejemplares conferencias de Aarón y de Saúl, que son, vamos, profesionales como la copa de un pino. Es que no dan esa tranquilidad de una explicación simple. Porque al final todos acabamos en el depende. Y tú hablas con Aarón y hablas con Saúl y te dicen, ¿el cerebro es importante no sé qué? Pues te dirán, depende. Y ojo, y a Saúl y Aarón, y te digo por citar 2 ejemplos de Psicofest que nuestros oyentes pueden ver los vídeos y pueden ver las charlas, que os recomiendo que las veáis, no es porque ellos no crean que el cerebro tiene un papel importantísimo en nuestra conducta, ojo, que yo también lo creo, no como necesariamente causa, sino como mediador y como posibilitador, sino que, claro, es que hay veces que la conducta está causada por una alteración fisiológica y también hay veces que no. Y depende, y como muy bien señala Saúl, esta persona puede tener una psicosis o puede tener un quiste de ovario. Y resulta que este quiste de ovario tiene una serie de complicaciones que hacen que la persona desarrolle una conducta que podría parecer un problema psicológico y en realidad no lo es. Yo hace unos años tuve un consultante con una ansiedad que aparece repentinamente, no conseguimos encontrar ningún nexo con nada, no sabemos cuál es el desencadenante y se me enciende la bombilla y le digo, ¿tú te has mirado el tiroides? Y se mira el tiroides y esta persona tiene un problema tiroideo y ese problema tiroideo causa sensaciones fisiológicas de ansiedad. Y esta persona se trata su problema de tiroides y su problema de ansiedad desaparece. ¿Por qué? Porque no era un problema psicológico, aunque a veces pueda ser difícil distinguirlo. Entonces yo creo que, claro, ese depende, esa continua, bueno, es que hay que ver, es que hay que ir caso por caso, es que hay que ver el contexto de la persona, es que hay que ver su historia de aprendizaje, es que hay que ver qué se está reforzando y qué no. Pues a la gente no le gusta. A la gente lo que le gusta es que le digan, tú eres narcisista, y ya está. Y ya tomas por saco, y a chuparla. Yo es que soy altas capacidades, y todo lo que me pasa es porque tengo altas capacidades. Pues ya está. ¿Para qué te vas a calentar la cabeza?
Pues listo, Ramón, si quieres para cerrar, volviendo un poco para que la gente sepa que esto al final, el podcast principalmente es con motivo del curso que grabamos de persuasión, si quieres sacar tus habilidades persuasivas, dirigirte a la cámara y animar a la gente que se inscriba. Yo invito a que le echéis un vistazo a este curso por 3 razones. La primera es que es corto, así que si no os gusta no perderéis mucho tiempo mirando el vídeo. Esto es una estrategia que tiene que ver con la reducción del coste de respuesta como rebaja de una de las barreras. Esto lo vamos a ver en la sesión de mañana. Lo segundo, porque son habilidades que van a servir no solo al profesional de la psicología, sino a cualquier persona en cualquier ámbito profesional, personal, etc. Y en tercer lugar, porque os van a servir para defenderos cuando alguien intente persuadiros de algo que a lo mejor no queréis ser persuadidos. Darte cuenta de cómo estas estrategias están a todo tu alrededor y cómo influyen en ti te va a servir también muchas veces para poder, cuando tú quieras hacerlo, resistirte, y otras veces para dejarte persuadir si tú te das cuenta de lo que está pasando pero consideras que es bueno. Este podcast que acabas de escuchar hace referencia al curso de persuasión que está ya disponible en la web de Engrama y también a la charla que di en el Psicofest de Granada junto con los amigos de Conducting, que también está disponible en el canal de YouTube de Engrama.